Bueno, parece que yo puedo dejar entrar desde acá nomás. Pero quiero agrandar la pantalla y no puedo. Ahí está. ¿Ustedes ven bien? Anatomía del sistema endodóntico premolares superiores, ¿sí? Sí, profe. Bueno, Sí, se ve. bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Quinto año, el último año de la carrera. Estamos hablando prácticamente entre profesionales. Hay muchas cosas que ya las vamos a obviar porque dentro de poco se van a recibir. Entonces, yo quisiera que ustedes tomen un poquito más de conciencia y piensen que el año pasado fue terrorífico para ustedes y para nosotros, para mí, que tuve que organizar todo lo que organicé. Entonces yo les pediría que estudien un poco de todo lo que se dio el año pasado de endodoncia, porque yo no puedo volver a repetir cosas que el año pasado las di y que ustedes han rendido los parciales. Por ejemplo, toda la parte de piezas dentarias anteriores, toda la parte de topografía, todo eso ustedes lo tienen que empezar a repasar, a lo mejor con los chicos de cuarto, entrar a los teóricos de los chicos de cuarto, porque es ahí donde tengo que empezar, y ver un poquito todo lo que se dio el año pasado. A lo mejor tienen buenos apuntes o a lo mejor se acuerdan, pero como me parece que no se acuerdan, yo les pediría que lo hagan. Una de las principales problemas de la endodoncia, y esto se los dije el año pasado, a lo mejor no se acuerdan, es que no saben la anatomía interna. Es uno de los grandes secretos para hacer un tratamiento de conducto. Entonces, tenemos que saber muy bien en el campo donde estamos trabajando. El año pasado hablábamos de anatomía y de topografía, no sé si ustedes se acuerdan, que era el estudio del terreno. Bueno, todo eso tendría que ver un poquito, ojear un poquito los apuntes del año pasado. Entonces ahora vamos a hablar de premolares, ¿sí? Entonces, a ver acá, ¿dónde estaba la flechita? Para irnos para... Acá, ya la encontré. Entonces vamos a hablar del primer premolar superior. Vamos a hablar del primer premolar superior y vamos a hablar del premolar primero y segundo, ¿sí? Primero y segundo, ¿está? Entonces, primer molar superior. Acuérdense más o menos cómo eran las clases del año pasado, ¿sí? Eran que hablábamos de longitud media, de longitud máxima y de longitud mínima, ¿sí? Acuérdense, la longitud media 21,5, ¿eh? ¿Se acuerdan? No sé si se van a acordar, pero no importa. Longitud media 21,5, ¿está? La longitud máxima y la longitud media más o menos varía en 27 y 17, ¿está? Eso es lo que tienen que recordar. ¿Por qué era importante que había que recordar eso? Porque cuando están trabajando, ustedes tienen que sacar una longitud promedio entre lo que les da la radiografía, lo que ustedes saben, ¿sí? Y lo que van calculando con la regla de endodoncia. Entonces, tienen que saber que el primer premolar superior no tiene 32 milímetros de longitud, ¿sí? Puede haber premolares bastante largos, 27 milímetros, pero el promedio de gente que se tomó el trabajo y el tiempo de medir una cantidad increíble de piezas dentarias arrojó 21,5 milímetros de longitud. ¿Tá? ¿Cómo es este premolar? Si lo vemos así en un dibujo, ¿sí? De frente parecería que es un canino, en su visión mesiodistal parecería que es un canino. Si lo vemos en la visión vestíbulo palatina, acá vienen los grandes problemas y es la imagen que ustedes se deben grabar porque por lo general el primer premolar superior tiene dos conductos radiculares, dos conductos radiculares, pero puede ser uniradicular, ¿sí? O birradicular. Por lo general, ¿qué?
¿Qué? ¿Alguien me habló? Si no me hablan, o apaguen los micrófonos para no tener problemas. Entonces, en su visión vestíbulo-palatina es totalmente diferente la imagen. Y esta es la imagen que ustedes tienen que tener grabada en la cabeza porque no la van a ver en la radiografía. En la radiografía van a ver esta imagen de la izquierda que parece un canino. Pero tienen que buscar, tienen que hacer la disociación de raíces. Acuérdense con la técnica del muy bien 10, ¿sí? Desviando apenas un poquito el haz de rayos, el tubo, hacia un lado y hacia el otro, las raíces se disocian, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer cortes en diferentes alturas de estos conductos radiculares, vamos a ver que a nivel apical es circular, a nivel medio sigue conservando sus dos conductos totalmente diferenciados. Esto es en un premolar típico. Y si vamos a hacer un corte a nivel del piso o a nivel medio de la cámara pulpar, vamos a ver que la cámara pulpar es oval. Efectivamente, es oval con su diámetro mayor en sentido vestíbulo-palatino. ¿Sí? Por eso es la apertura que nosotros debemos hacer en el centro de la pieza dentaria y oval con el eje mayor en sentido vestíbulo-palatino. ¿Para qué? Para poder abarcar estos cuernos pulpares. El vestibular siempre es más alto, ¿sí? Es más larguito, es más alto que el palatino. Entonces tenemos que abarcar toda esta zona y aparte para que los instrumentos entren lo más libremente posible y puedan abordar los dos conductos radiculares. Otra foto, esto es una foto de libro, ¿sí? Donde lo vemos de frente y no vemos grandes diferencias. Yo les podría mostrar esto y les podría mostrar un canino y solamente hay un poco de diferencia en la corona clínica. Lo vemos en su cara mesio vestíbulo palatina y ahí sí encontramos la gran diferencia. Tiene techo, esta cámara pulpar tiene techo. Acuérdense cómo se llamaba esta cámara pulpar, cómo se les decía, no sé si ustedes se acuerdan, que tenía forma de góndola inclinada. Esta formita que tiene así el techito de la cámara pulpar se llamaba cámara en forma o techo de la cámara en forma de góndola inclinada. Miren la apertura, como les dije recién, es oval con su eje mayor vestíbulo palatino porque tiene que abarcar toda esta zona de la cámara pulpar. Miren acá los diferentes cortes, circular, acá se siguen viendo el corte a nivel medio, se siguen viendo los dos conductos totalmente diferenciados y acá a nivel del piso los podemos ver que la cámara es oval. ¿Está? Miren acá, también tenemos dos conductos, pero este es uniradicular. ¿Está? Si lo vemos de frente, en la visión mesiodistal no difiere mucho del anterior. Lo que pasa es que acá en el anterior, como les dije cuando hablábamos de otras piezas dentarias o cuando hablamos de generalidades, algo pasa acá en la radiografía. Ustedes ven una radiografía y van a ver que hay alguna imagen superpuesta. No es como esta, que es una imagen limpia, que ustedes ven un solo periodonto, un solo conducto radicular. Acá ven otras cosas. Entonces, si vemos otras cosas que no las podemos definir, si sabemos que el primer premolar superior tiene un alto porcentaje de dos raíces, por lo tanto dos conductos, lo lógico sería, si ustedes obviamente saben esto, tienen la teoría bien afianzada, obviamente que van a hacer una radiografía haciendo una disociación de raíces y van a ver que tienen dos conductos. Si ustedes se quedan solamente con esta imagen, le van a dejar al pobre paciente un conducto sin preparar que les va a traer graves problemas. ¿Sí? Miren acá. Acá tenemos un premolar que es uniradicular pero biconducto. Si hacemos cortes en los diferentes tercios, en el tercio apical es circular, en el tercio medio conserva la diferenciación
la separación de los dos conductos, y a nivel del piso de la cámara pulpar, a nivel de la cámara pulpar, ¿no es cierto?, vemos que es oval. Las aperturas son exactamente en la misma forma, oval con su eje mayor en sentido vestíbulo palatino. Tiene una inclinación, el primer premolar superior, en el plano mesiodistal de 7 grados, en el plano mesiodistal. Si lo miramos de frente, está un poquito inclinado hacia distal. Y en su eje, en el eje dentario vestíbulo palatino, está inclinado hacia palatino 11 grados, o sea, hacia atrás, hacia palatino, ¿sí? Miren la cantidad de premolares que nos podemos encontrar. Un 43% de unirradiculares, biconducto, ¿está? Un 21% de raíces totalmente diferenciadas desde tercio medio. Un 23% diferenciadas desde en el tercio apical. 9, o sea que hay un 50%, si más o menos sumamos 43, 44% acá, entre raíces totalmente diferenciadas y diferenciadas de tercio medio y apical, tenemos un 40 y pico por ciento, 43, 44%, que es más o menos lo mismo que los unirradiculares, ¿sí? O sea, del 100% de 10 premolares que ustedes pueden llegar a atender, la mitad pueden llegar a ser unirradiculares biconducto o birradiculares biconducto. Un porcentaje muy chico, con una diferenciación pequeña solamente en apical, la diferenciación de las dos raíces en apical, un 9%, y tenemos premolares de 3 conductos, un porcentaje bastante pequeño, pero por ahí hay y parecen más molares que unos molarcitos chiquitos. Parecen más unos molarcitos chiquitos que un premolar, ¿sí? Acuérdense, por eso les estoy diciendo que miren un poquito lo que era la clase de cuarto año, porque hay cosas que no podemos volver a repetir, sino no, tengo que hacer todos los años una cantidad de teóricos impresionantes. La endodoncia es exactamente lo mismo, lo que pasa que en quinto año le damos más complejidad. Hacemos piezas dentarias anteriores en cuarto y hacemos premolares y molares en quinto. Todos los estudios recuerdan que los primeros molares superiores son irregulares, predomina la clase 3 de Wayne. Acuérdense de las clases de Wayne. Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. La clase 3 es la diferenciación premolares unirradiculares con dos conductos totalmente diferenciados que salen del piso de la cámara pulpar, dos y terminan en dos con forámenes totalmente diferenciados, ¿sí? Estamos hasta ahí. Cuando quieren que repita algo, me avisan. Entonces vamos a ver, y acuérdense cómo eran las clases anteriores que yo les iba mostrando, pero también les voy mostrando la realidad, la verdad, que son las radiografías, ¿sí? En todo el tiempo en la clase vamos a ir mirando radiografías, acuérdense del año pasado. Totalmente diferenciados, miren acá los dos conductos totalmente diferenciados, observen la apertura en sentido oval, con su eje mayor, vestíbulo palatino para abarcar toda la cámara pulpar, para abarcar los cuernos pulpares y para poder acceder a los dos conductos, si no, no se podría acceder, o sea, clase 3 de Wayne. Clase 3 de Wayne, dos conductos totalmente diferenciados, ¿sí? Otra clase 3 de Wayne, dos conductos totalmente diferenciados, pero son premolares unirradiculares. Los primeros premolares superiores unirradiculares sigue en orden de incidencia la clase 2 de Wayne, o sea, salen de la cámara pulpar dos conductos y termina en un solo foramen. O sea, si yo pregunto en el parcial incidencia, el orden de incidencia, los primeros son los clase 3, le sigue la clase 2 y después le va a seguir la clase 1. Ahora van a ver después. Bueno, clase 2 de Wayne empiezan 2 y terminan 1. Los forámenes terminan en uno, el foramen termina en uno solo. La apertura, miren acá abajo, oval, también en sentido vestíbulo palatino, porque hay que abarcar todo, no tenemos que trabajar tranquilos.
Clase 2 de Wayne, 2 conductos y termina en uno solo. Primer premolar superior in vitro con inyección de material radiopaco. Esto es un trabajo que se hizo con una cámara de vacío, con un material radiopaco para ver cómo era el endodonto. Y acá también se encontraron los premolares con 2 conductos, salían de la cámara pulpar 2 conductos y terminaban en un solo foramen, o sea, clase 2 de Wayne, ¿sí? Los primeros premolares superiores unirradiculares, aun con escasa incidencia, se puede presentar la clase 1 de Wayne. O sea, primeros premolares superiores unirradiculares, incidencias en las clases de Wayne. 3, 2 y 1. ¿Está? Acuérdense. Empieza 1 y termina 1 en todo su recorrido. Clase 1 de Wayne son los menos, la verdad son los menos. Los premolares por lo general tienen 2 conductos. Hay que buscarlo, hay que hacer disociación de raíces. Acá, miren acá, un solo conducto, una sola raíz. Clase 1 de Wayne, ¿sí? También es oval, porque aunque sea un solo conducto, es acintado, es aplanada la cámara pulpar y está aplanada en sentido vestíbulo palatino. Entonces la cámara sigue siendo, la apertura sigue siendo oval, ¿sí? En los primeros premolares superiores se puede presentar la clase 4 de Wayne, ¿sí? También, pero es con menos incidencia. Unirradiculares, perfectamente bien, hace todo el recorrido y allá arriba en el ápice, muy alto, se divide en 2. Clase 4 de Wayne, ¿está? Pero son los menos, son los menos. Clase 4 de Wayne, miren acá, se dividen allá arriba muy alto. Lo que más se ve diariamente son los premolares que tienen 2 conductos y tienen 2 conductos totalmente diferenciados. Primeros premolares superiores birradiculares, con raíces totalmente diferenciadas. Acuérdense que los primeros que le mostré cuando estaba en la foto esa que tienen todos los dientes, eran unirradiculares con un 43%, le seguían con un premolar con raíces totalmente diferenciadas, 21-22%, totalmente diferenciadas de tercio cervical y medio, y después otro porcentaje muy parecido de 21,9% de raíces diferenciadas, pero mucho más arriba. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo grupo, que son raíces totalmente diferenciadas, donde encontramos más o menos aproximadamente un 23-24%. Totalmente diferenciadas, ¿sí? A partir del tercio cervical y medio, ¿tá? Esta es una radiografía, como verán. La apertura sigue siendo exactamente igual, oval en sentido vestíbulo palatino, porque tenemos que abarcar toda esta cámara pulpar que es amplia y es chata. ¿Es chata en qué sentido? Mesio distal, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuál era la única pieza dentaria que no tenía aplanamiento mesiodistal? Si estuviéramos en los teóricos presenciales me lo tendrían que decir. El incisivo central superior y la raíz palatina del molar superior. Eran las únicas piezas dentarias que no tienen aplanamiento mesiodistal. Todas las otras piezas dentarias tienen aplanamiento mesiodistal. Les voy a decir una cosita. Traten de ser puntuales en el horario del teórico, ¿sí? Les pido por favor, porque todo el tiempo estoy haciendo entrar gente, pero son las 6:25 de la tarde. O sea, no entren por compromiso. Traten de entrar a la hora que corresponde, ¿tá? La apertura para el acceso, ya hablamos de apertura para acceso, ¿sí? En sentido vestíbulo palatino, es oval, tiene que abarcar en cada polo, digamos, abarca una entrada a un conducto, con 2 raíces totalmente diferenciadas, como ven acá en la radiografía.
Primer premolar superior, birradicular, acá lo pueden ver, birradicular. ¿Ven en esta radiografía que hay algo acá? Entonces, si no, si yo sé que más o menos hay un 20-25% de birradiculares y más con bifurcación más alta, con bifurcación más baja, entre los dos suman un 45% más o menos. Acá hay algo, entonces hacemos una disociación de raíces y vemos que si realmente es un premolar que tiene dos raíces. Las aperturas, diferentes aperturas, más grandes, más chicas, dos raíces totalmente diferenciadas, dos ápices totalmente diferenciados. Miren todas las radiografías que pueden llegar a ver para que se vayan acostumbrando. Primeros premolares totalmente diferenciados. Miren acá, acá, acá y acá. Acá parece que ya lo están preparando para otra cosa, para un poste, para un perno, etcétera, etcétera. Primeros premolares birradiculares. Birradiculares. Miren esto que es un premolar, pero ya tiene 3 conductos. Miren acá, acuérdense de los conductos entre los interconductos, que parecería que algo de eso hay acá. Acuérdense de esa clase de anatomía, la pueden ver si quieren el martes que viene, a esta hora que voy a dar toda la clase de anatomía para la rehabilitadora 1. Ustedes ya la vieron, ustedes ya la vieron el año pasado, pero si la quieren volver a ver para refrescar un poquito los conocimientos, no les vendría nada mal. Este año ustedes, como les dije al principio, han tenido un año muy, no sé si traumático o qué, pero han hecho la mitad de los trabajos en la mitad de tiempo, todo muy rápido porque había que sacarlos adelante. Este año es mucho más tranquilo, pero también van a tener que estudiar mucho más porque los parciales van a ser escritos, van a ser presenciales y no van a ser tan fáciles o tan sencillos como eran los de múltiples choice virtuales. Entonces vayan estudiando porque después en junio, que es los primeros días de junio, el primer parcial, vienen los problemas. Primer premolar superior birradicular. Los dos conductos totalmente diferenciados, la preparación, la obturación y la radiografía final. Primeros molares, dos raíces totalmente diferenciadas. Les voy a mostrar, ustedes saben que yo les puedo, la única manera que debe estudiar endodoncia es mirando radiografía, porque de otra manera no la vemos. Primeros premolares superiores con raíces diferenciadas, pero en el tercio apical. Una bifurcación muy alta, ¿ven? Pero totalmente diferenciadas. Es como que tenemos los dos conductos muy pegados y se diferencian bien, 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 o pueden ser un solo conducto y hacer la diferenciación alta en el tercio apical. No hay mucho, hay un 20 y pico por ciento de porcentaje, pero los hay. Acá los dos conductos totalmente diferenciados, terminando ahí. Primeros premolares superiores con una bifurcación apical extremadamente alta. Una cosa es tercio apical, tercio, que ocupa una buena cantidad de milímetros, y otra cosa es una bifurcación solamente apical allá arriba en la punta. Y acá podríamos decir que es una clase 4 de Wayne. Vaya a saber lo que es una clase 4 de Wayne. Ustedes tienen que saber porque el año pasado hablamos mucho de las clases de Wayne. La regla de Clark es indispensable cuando se quiere evitar la superposición de los conductos radiculares. Esta es la disociación de raíces que les dije hace un rato, o cuando quieren ver algún tipo de curvatura o de algo que les llame la atención. Si ustedes sacan una radiografía y ven este tipo de imagen, decir, acá hay algo. Acá me parece que hay algo. Entonces hacemos la técnica de Clark del objeto bucal, ¿sí? O tiene la neumotenia del muy bien 10, desde mesial, si apuntamos desde mesial, la raíz muy bien 10, la raíz bucal se distaliza, o sea, la que está más cerca del aparato de rayos es la que se va a mover, entonces se va a distalizar.
Cuando ustedes quieren ver alguna curvatura o algo que les llame la atención, hagan una disociación de raíces, no saquen con la misma incidencia porque no van a ver nada. Obviamente que acá hicieron una disociación de raíces y miren cómo aparecen los dos conductos radiculares. Acá una raíz, una ortorradial, que es la común, la que hacemos nosotros de frente, digamos, a la pieza dentaria, y acá una mesiorradial, porque el operador algo vio acá, alguna imagen vio en la preoperatoria, porque acá no se los puedo decir, en la preoperatoria vio alguna imagen acá y dijo, esto acá hay más de un conducto. Y efectivamente había más de un conducto, había como dos periodontos acá, una línea muy finita, puede ser, no sé si está la preoperatoria, que sería interesante. Pero esto es una disociación de raíces. Cuando tengan dudas, no háganlo. Acá ortorradial otra vez y acá aparece otro conducto. Aparece otro conducto. Miren acá el otro conducto. Mesiorradial. No es una técnica muy engorrosa ni nada por el estilo. Es apenas un poquito de inclinación hacia mesial o hacia distal. Apenas. Esto no tienen que cambiar absolutamente nada, nada más que la incidencia del haz de rayos, del cono de rayos, nada más. Y es ahí donde aparece el otro conducto. Miren acá lo mismo, ortorradial y mesorradial. También lo pueden hacer de distal, no hay ningún problema. La cuestión es disociar esas dos raíces y el objeto que está más cerca del haz de rayos es el que se va a mover. Entonces ustedes van a saber cuál es la raíz que están buscando o el conducto que están buscando. ¿Cómo es la apertura y cómo era la forma de conveniencia? Acuérdense, La forma de conveniencia es su desgaste compensatorio a la forma de apertura convencional para poder acceder libremente al conducto radicular y al ápice y al tercio apical y al ápice, por supuesto. ¿Sí? Cuando tenemos grandes curvaturas, por ejemplo, o curvaturas, hacemos un desgaste compensatorio, ampliamos un poco más. Nosotros tenemos que trabajar tranquilos con el instrumento dentro del conducto y no tienen que estar chocando ni estar creando tensiones el instrumento adentro del conducto, porque ya bastante tensiones, pobre instrumento, se genera cuando está enfundado dentro del conducto. Imagínense si encima tienen que chocar en la salida en la cara oclusal con otras interferencias, entonces sería interesante que él trabaje lo más cómodo posible, por desgastar un poco más de dentina. Repetir, por favor, lo de forma de conveniencia. Es un desgaste compensatorio a la forma de apertura normal para poder acceder libremente al conducto, a la cámara, al conducto radicular y por ende al ápice. Fíjense que por los ejemplos más comunes que se les piden en los parciales o les piden en los finales son el ejemplo del incisivo lateral superior, por ejemplo, que tiene un gran porcentaje de curvas hacia distal. Entonces la forma de conveniencia se hace en el ángulo mesioincisal. Entonces el instrumento es como que queda un poquito más inclinado y toma mejor la curva. También se hace en molares, para eliminar el espolón dentinario, porque debajo del espolón dentinario está el conducto mesiovestibular. Pero todo lo que sea trabajar, que el instrumento trabaje lo más cómodamente posible y no tenga interferencias, no tenga interferencias con las paredes, porque si no genera tensiones. Había un porcentaje muy chico de premolares superiores con 3 raíces, pero es solamente un 3% que tiene 2 vestibulares y 1 palatino. 2 conductos vestibulares y 1 palatino. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Y nos vamos a dar cuenta, esto ya estudia para molar, ¿bien? La forma de la apertura. ¿Cómo nos damos cuenta? Y porque algo vamos a ver en la radiografía que nos va a decir, acá chicos hay que hacer algún tipo de técnica de disociación de raíces o hay que hacer algo porque acá hay más de un periodonto, más de un conducto.
Algunos hablan del 3%, otros como estos autores, estos investigadores han encontrado un 6% y un 5%, Bertucci, por ejemplo. Esto es a modo informativo nada más, no es que yo les voy a preguntar qué porcentaje encontró Bertucci de premolares con 3 raíces, no, pero ustedes tienen que saber que hay un porcentaje muy bajo, pero que hay premolares. Yo les puedo preguntar, ¿hay premolares de 3 raíces? Sí, hay premolares. Miren acá, este es un cuadro nada más para que vean que existen. Bertucci 5%, Carnes 6% y Pécora 2,5%. Estos son todos endodoncistas de renombre mundial e investigadores de las grandes universidades del mundo, autores de libros y de trabajos de investigación que se han tomado el trabajo de hacer todas las estadísticas para que nosotros podamos estudiar. Esto es un premolar en la mano, con tinta china, para que vean que hay. Es como si fuera un molar pequeño, pero es un premolar. Acá ven la apertura, los dos conductos, el mesio vestibular, el disto vestibular y el palatino acá atrás, los dos mesiales y el palatino. Y acá la radiografía de los 3 conductos obturados. Poca incidencia, 3%, pero no tengan, si tienen la mala suerte o la buena suerte de poderlos encontrar, sepan que existen. Acá ven otra vez, miren acá abajo, qué bueno que está. Y esto es lo que yo les decía, miren esta radiografía preoperatoria, ¿sí? Acá ustedes ven algo raro, ¿no ven una raíz estilizada, limpia, una imagen limpia, como nosotros decimos, la imagen limpia de una raíz? No, acá vemos algo que se me está cruzando, ¿sí? Entonces, haciendo una apertura muy buena, con mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado acá, no desgastar por desgastar, y a lo mejor haciendo otra incidencia con otras radiografías, 1, 2 o 3 radiografías. Yo les digo una cosa, la radiografía es un medio de diagnóstico de lo más barato que existe. Lo más absolutamente barato que existe. Obviamente que si tienen un radiovisiógrafo, es más todavía, pero hay que invertir en el radiovisiógrafo. No tienen radiovisiógrafo, lo pueden hacer con radiografía. Si tienen radiovisiógrafo, obviamente, sin levantar al paciente de la posición, inciden y van mirando las radiografías, las imágenes que van sacando. Pero acá, cuando ven algo raro, no dejen de pasarlo por alto. Acá están las 3 raíces, los 3 conductos. Por lo general son 2 vestibulares, ¿sí? Y uno palatino exactamente igual que el molar. Acá ven los 2 vestibulares, el mesio y el disto. Mesio vestibular, disto vestibular y el palatino. ¿Está? Y acá tienen las 3 raíces, preoperatoria, postoperatoria y la aperturita. Miren que la apertura es bastante amplia. Bueno, no se olviden que tiene que sacar todo lo que sea dentina cariada y restauraciones remanentes, porque nada puede caer adentro del conducto. Nada debe caer adentro del conducto radicular, porque puede provocar un problema grande. Cae un trocito pequeño de alguna resina y es motivo de que puede llegar a taponar un conducto radicular. Bueno, acá tienen un conducto radicular, un premolar con 3 raíces, los dos conductos vestibulares y el palatino. ¿Está? Primer premolar superior con 3 raíces, 3 conductos. Acá lo ven, 3 raíces. Ven que acá algo hay, algo raro hay una superposición. ¿Está? Entonces ahí hacen una disociación y acá tienen una raíz, ahí tienen otra raíz y acá tienen otra raíz. Por lo general la palatina es más larga porque ya les dije, es muy parecido al molar. ¿Ven? Una raíz y otra raíz. Acá, premolar superior con 3 raíces. 3 conductos, 3 raíces. Y acá otra vez. 3 conductos, 3 raíces.
Otra vez. Y otra vez. Primer premolar con 3 raíces, miren la apertura y la ampliación de esa apertura convencional que se fue haciendo para poder acceder a toda esta cámara pulpar que es amplia. Si bien la apertura convencional de los premolares es oval, ¿sí? Cuando empezamos a ver, cuando ya vemos en la radiografía preoperatoria que hay algo diferente, y bueno, esa apertura se va a tener que ir agrandando a medida que nosotros vamos descubriendo cosas, encontrando cosas con nuestra ayuda de nuestra radiografía, y va a terminar a lo mejor con un formato que nada que ver con el formato convencional. ¿Está mal? No, está bien, porque yo tengo que abarcar toda esa cámara pulpar y tengo que poder trabajar libremente en todos esos conductos, ¿sí? ¿Está? A lo mejor con una apertura convencional oval en sentido vestíbulo palatino, chatita, así, como para encontrar una cámara chata, muy amplia en sentido vestíbulo palatino, y seguramente que acá no voy a poder trabajar. Entonces, por eso tiene que estar muy bien sacada, y esto yo sigo mostrándoles radiografías de 3 conductos. Por eso tiene que estar, y se los dije en 4º año, y se los dije en 5º, y se los voy a volver a repetir, tiene que estar muy bien sacada la radiografía, tiene que aprender a sacar buenas radiografías, porque si no diferenciamos lo que es periodonto, lo que es hueso, lo que es raíz, lo que es todo lo que podemos encontrar ahí, estamos perdiendo tiempo. Entonces, bien sacada, con buen contraste y bien revelada para que nosotros podamos ver exactamente dónde está el periodonto, dónde está el ápice, estamos largos, estamos cortos, a dónde nos quedamos, ¿sí? Entonces, es importante. Miren la diferencia de una imagen ortorradial de una mesio, mesio radial o mesio angular, ¿tá? Miren, parecen otras piezas dentarias totalmente diferentes. Si bien se ven las 3 raíces, los 3 conductos, miren acá cómo se ve. Bueno, otra más. 3 raíces, primer premolar, un 3%, pero hay bastante. Y acá también. Ven que acá es como que se desdibuja totalmente la imagen. Entonces, ¿por qué? Se desdibuja la imagen de la cámara pulpar porque hay superposición de elementos. Yo también esto se lo expliqué en algún momento, en 4º año, hay superposición de elementos. No es como esta imagen limpia que ustedes pueden ver la cámara prácticamente desde el inicio hasta el final. Pueden ver un periodonto, pueden ver un trabeculado óseo. Acá no ven porque hay superposición de imágenes. ¿Tá? Entonces, hacen una radiografía con otra incidencia y ven los 3 conductos. Premolares diafanizados, hicimos las transparencias, no sé si alguna vez se las mostré, esto se hizo en la cátedra, para mostrar la anatomía realmente cómo es adentro de los premolares. Las diferentes bifurcaciones, las diferentes clases de Wayne, miren cómo estos dos se juntan y parecería que terminan en uno. Miren cómo tiene un apicalito muy alto, una bifurcación muy alta. Acá parecería que este es un uniradicular. Acá hay otro que parecería que se junta y termina en un solo ápice. Es muy interesante esto. Miren acá un poquito más cerca, las diferentes diferenciaciones de las raíces, cómo se diferencian el tercio apical. Acá parecería que están juntos, acá parecería que son unirradiculares, y acá 2 y termina en 1. Este es otro trabajo que hicimos con tinta china también. El otro era tinta china roja, esto es tinta china negra. Nos ensuciábamos bastante. Y acá para ver la anatomía interna, para ver toda esa topografía que tanto nos interesa saber a nosotros, y tratar de abordar todo este complejo sistema endodóntico. Otras transparencias también con tinta china. Y acá otra transparencia que se hizo con mezcla de tintas. Miren lo amplio que es este conducto, lo raro que es este conducto radicular.
Los primeros, este trabajo se hizo con la sustancia rodopaca, con una cámara al vacío para ver conductos laterales, oblicuos, perpendiculares. Esto lo dimos en cuarto año. Los conductos pueden ser oblicuos, pueden ser perpendiculares, pueden ser en espiral, en el tercio medio, en el tercio cervical. Puede haber algo también en el tercio apical, pero ella toma otro nombre. Esto se hizo para ver este tipo de conductos. O sea que también los premolares pueden tener. Esto es un trabajo que se hizo por desgaste, ¿no? Y se le puso también tinta china, se sacó todo el tercio apical y se hizo por desgaste en un microscopio de mucha potencia, digamos, para ver cómo terminaban estos premolares a nivel del tercio apical. Si nosotros cortamos en los diferentes tercios este premolar, vamos a ver que en el tercio cervical, apenas termina la cámara pulpar, vamos a ver que es oval, ¿sí? Elíptico, digamos, y en el tercio apical, cuando son dos conductos, es prácticamente circular y los dos conductos totalmente diferenciados, ¿sí? Entonces, a nivel cervical puede haber dos conductos saliendo de la cámara, se pueden juntar en el tercio medio y en el tercio apical es solamente circular. Diferentes tercios, diferentes modalidades de qué tipo de premolares estemos hablando. Desviaciones del eje dentario de primer molares superiores. Tenemos un 34% de raíces rectas. 34% de raíces rectas. Desviación del eje dentario. O sea, ¿para dónde se van las raíces? Esto no quiere decir la posición del eje dentario en la arcada. Esto es la desviación del eje dentario. ¿Tá? Tenemos un 38% de raíces rectas y tenemos un 36%, prácticamente 37% de dirección hacia distal, o sea, curvas hacia distales. Ojo con estas curvas del 14% hacia bucal o hacia palatino, porque estas son las curvas que nosotros no vemos. Entonces, vamos a ver algo raro en esta imagen, en una imagen radiográfica, y si hacemos una disociación, puede ser que veamos que hay una curva. No es un valor para despreciar un 14%, pero hay que tenerlo en cuenta. Por suerte tenemos un gran porcentaje de rectas y un gran porcentaje de raíces con desviaciones hacia distal. Si nosotros estamos hablando de un premolar birradicular, podemos analizar por separado la raíz vestibular y la raíz palatina. Este es un trabajo también que se hizo muy interesante y teníamos que la raíz vestibular, que es esta, que por lo general puede llegar a ser un poquito más larga, tenía una curvatura hacia palatino de 36%, puede ser recta en 27% y puede tener acodamientos. Acuérdense de los acodamientos simples y dobles cuando hablábamos en cuarto año. Y la raíz palatina en un mismo premolar puede pasar. Esto puede tener una raíz palatina, una curva palatina de 36 grados, de un 36%, puede tener una raíz recta, una raíz vestibular recta, puede tener acodamiento. Lo que más se ve es una curva de la raíz vestibular, una curva hacia palatino, un 36%. Y la raíz palatina, por lo general, es recta, con un 44%, pero también puede ser curva hacia bucal o puede tener acodamientos. ¿Qué es lo importante acá? Que si separamos y estudiamos tanto en la raíz vestibular como en la raíz palatina, la raíz vestibular puede tener una curva hacia palatino con una raíz recta, por ejemplo, un 44%. ¿Está? Eso es cuando se estudian las raíces por separado. Acá vemos fotos de premolares. La raíz palatina por lo general es más prominente, más gordita, más ancha, como ven acá. Y la raíz vestibular, fíjense que es realmente la vestibular. Miren cómo la cúspide vestibular es más larga. Miren la cúspide vestibular más larga. La raíz vestibular es más finita y es más delgada y es más triangular y más puntiaguda, más en punte, no tan roma como es la raíz palatina. Los primeros premolares superiores con curvas apicales hacia mesial.
curvas apicales hacia mesial. También puede haber hacia mesial. Miren, acá están los molares y los premolares se van hacia mesial. ¿Puede ocurrir de todo? Sí, puede ocurrir de todo. En la clase de anatomía general que se da al principio para que sepamos a dónde estamos trabajando y con los que nos podemos llegar a encontrar, vemos todos estos casos de raíces, de desviaciones del eje dentario, de curvas y encorvaduras, acodamientos simples y dobles. Esto sí también se puede ver. Curva hacia distal. ¿Esto es lo típico? Sí, es lo típico. Tenemos un porcentaje bueno del 30 y pico % de curvas hacia distal. Esto es lo normal que vemos todos los días. Hay curvas más pronunciadas y curvas menos pronunciadas. Acá tenemos una encorvadura. Acuérdense lo que es la curva y lo que es la encorvadura. Curvas apicales. O sea, solamente el tercio apical se curva. Y la encorvadura, como en este caso, es de toda la pieza dentaria. La pieza dentaria está encorvada hacia distal. Curvas y encorvaduras. Tenemos en esa itálica, me parece que tienen que repasar el teórico del año pasado, haciendo una formita así de esa itálica. Acodamientos, los acodamientos es cuando cambia de dirección y forma ángulo, pueden ser acodamientos simples y dobles, bayonetas y pseudo bayonetas. Acodamientos simples y dobles, miren este acodamiento hacia mesial, bastante raro, conductometría y postoperatoria. Acodamientos simples, forma ángulo, vamos a ver un acodamiento doble cuando hace o bayoneta, pseudo bayoneta o zigzag. Acuérdense de todos estos nombres que el año pasado los estuvimos viendo. Acá tienen, miren cómo hace dos curvaturas, dos ángulos. Dos ángulos son bastante difíciles de tratar. Eso se llama bayoneta. Y acá tienen un acodamiento simple y un acodamiento doble en una misma pieza dentaria. Un solo ángulo y acá forman dos ángulos. Segundo premolar superior. A ver si no es muy largo. Longitud media. Longitud media 21,6. Un chiquitín más larguito que el otro, un chiquitín nada más. Longitud máxima 26, un poquito más chiquito que el anterior, era 27, y la longitud mínima es exactamente igual. La presentación en sociedad es exactamente igual, no tiene mayor diferencia. La única diferencia que radica acá es en el porcentaje de unirradiculares y birradiculares. Es nada más que eso. Si lo vemos así, parecería que fuera un canino, faltaría que fuera un poquito más en punta acá la corona clínica, pero no tiene mayormente diferenciación vista en su vista mesiodistal. Pero sí, si lo vemos en su vista vestíbulo-palatino, obviamente que no tiene nada que ver, tiene un gran aplanamiento mesiodistal, tiene un surco en el medio hundido que diferencia las dos raíces, ¿sí? La diferenciación de las dos raíces cuando son birradiculares, pero no tiene mayor diferencia. Las desviaciones del eje dentario tiene 7 grados en el mesiodistal y un poquito menos en el vestíbulo palatino. El otro tenía 11, este tiene 7 grados. Si vemos un dibujito, es un dibujito del libro, lo vemos muy parecido al anterior, lo que pasa es que acá lo presentan como unirradicular porque tiene un gran porcentaje de raíces unirradiculares, mucho más que el anterior, ¿sí? Muchísimo más que el anterior. Si lo vemos de frente, empieza en punta, se dilata, el endodonto se dilata y después se estrecha insensiblemente hacia el ápice. Si lo vemos en su versión vestíbulo-palatina, tiene la forma del techo tiene la forma de góndola inclinada, ¿sí?
es amplio, es afinado, es chato, porque tiene un gran aplanamiento de mesiodistal, es muy acintada el endodonto y se va angostando hasta insensiblemente, digamos, no hay dilataciones en el medio hasta el ápice. Si lo cortamos en los diferentes tercios, en el tercio apical es circular, en el tercio medio puede ser elíptico y en el tercio cervical es oval. La forma de la apertura es exactamente lo mismo. Miren acá, en este trabajo tan bueno que se hizo, cómo es un premolar en la visión. Todo el tiempo se los vamos a mostrar en la visión que no la vemos, porque nosotros tenemos grabadas en la cabeza esta visión. Es muy fácil tener grabada la otra visión que la vemos en la radiografía. Esta es la visión que nosotros permanentemente tenemos en la cabeza cuando abrimos un premolar. Y esta sí es el endodonto. De repente tenemos dos conductos, tenemos un islote de dentina y sigue el conducto y a lo mejor se bifurca arriba. Es ancha, bastante amplia, es bastante amplio diámetro en sentido vestíbulo-palatino con una hendidura en el medio. Miren el porcentaje que yo les dije, un gran porcentaje de unirradiculares, prácticamente es el doble, prácticamente es el doble, gracias a Dios a la Virgen, tenemos 90% de unirradiculares. Y poco porcentaje, 7,7, de bifurcaciones de raíces totalmente diferenciadas en el tercio cervical, en el tercio medio y en el tercio apical. Y un porcentaje bastante chiquito de bifurcación solamente del ápice. Este es el porcentaje que yo necesito que ustedes recuerden bien. ¿Qué porcentaje de unirradiculares en el primer molar, en el primer premolar, y qué porcentaje de unirradiculares en el segundo premolar? Segundo premolar superior también puede haber con 3 raíces un 1%, prácticamente nada. Unirradiculares, 90% de unirradiculares, orden de incidencia clase 1 de Wayne. Clase 1 de Wayne. Predomina clase 1 de Wayne. Empieza un solo conducto y termina un solo conducto. Clase 1 de Wayne, empieza uno solo, termina uno solo. Es muy acintado, de frente parece muy elegante, muy finito, muy lindo, pero si tuviéramos la posibilidad de verlo de costado, en el sentido vestíbulo-palatino, veríamos que no es ni tan finito, ni tan elegante, ni tan perfectito. ¿Está? Unirradiculares. Incidencia en los segundos premolares superiores unirradiculares sigue en incidencia a la importancia de la clase 1, la clase 2 de Wayne. Incidencia clase 2 de Wayne. La primera era clase 1 de Wayne, la segunda es clase 2 de Wayne. ¿Está? Entonces, ese es el grado de incidencia que nosotros tenemos en los premolares los segundos premolares unirradiculares. ¿Está? Acá ven, en la radiografía, ven el premolar con sus 2 raíces. Unirradicular con sus 2 raíces. ¿Sí? Muy bien. Acá, clase 2 de Wayne. ¿Sí? Clase 2 de Wayne. Acá volvemos a la clase 2 de Wayne. ¿Sí? Empieza 1 y termina, empieza 2 y termina en 1. Acuérdense de cómo son las clases de Wayne. No podemos volver a repetir. Empieza 2 y termina en 1. ¿Sí? Grados de incidencia. Clase 3, los 2 conductos totalmente diferenciados. 1, 2 y 3. Y el otro era 3, 2 y 1. Acuérdense. ¿Está? 2 conductos totalmente diferenciados. Clase 3 de Wayne. Conductos totalmente diferenciados. Segundos premolares superiores, puede haber una clase 4 de Wayne cuando tenemos una bifurcación alta. Teníamos muy poco porcentaje de bifurcaciones altas, pero tenemos poquitito, pero hay. O sea que no les tiene que sorprender, digamos. Clase 4 de Wayne, una bifurcación alta.
Segundo premolar superior, podemos encontrar cualquier combinación. Clase 1, 2, 1. 1, 2 y 1. 1, 2 y 1. Esta era una clasificación de Álvarez, no sé si se acuerdan, la vimos el año pasado, que clasificaba según como los veía los conductos. Acá 1, 2 y 1. ¿Está? Esa clasificación nosotros no la usamos mucho. Los birradiculares teníamos poco porcentaje, porque la mayoría eran unirradiculares, estos son birradiculares, tienen dos raíces, tienen dos conductos, los premolares birradiculares, dos raíces y dos conductos, totalmente diferenciados. Acá lo tienen, dos raíces, dos conductos. Premolares superiores, birradiculares, dos raícitas, dos conductos, totalmente diferenciados. Segundo, premolares superiores con bifurcación en el tercio apical o únicamente apical. Una bifurcación muy alta, acá se diferencia, o acá tienen una raíz y acá tienen otra raíz y tienen una bifurcación muy alta. Una raíz y otra raíz. Hay una bifurcación, pero es extremadamente alta. Acá también y acá también. Son porcentajes chicos, yo les muestro para que se vayan haciendo al ojo, ¿me entienden? Para que vayan viendo y observando. Las radiografías no se miran, se observan detenidamente. Miren, acá hay una raíz y acá hay otra raíz. Acá hay una raíz y acá hay otra raíz. ¿Sí? Eso tienen que ver, tienen que saber mirar muy bien. Acá hay una raíz y acá hay otra raíz. Si ven esta imagen, esta radiografía es mala, porque parece como que estuviera borrosa, pero una raíz y otra raíz. Estas radiografías es una recopilación de años de pedir que nos regalen, de pedir prestado de los colegas o de ustedes mismos en la facultad, que por ahí nos dan las radiografías porque encuentran algo raro, ya les sacamos fotos y las ponemos para mostrar. Bertucci también informó haber encontrado en los segundos premolares superiores un 1% de casos de tres raíces. Gracias a Dios es poco, el primer premolar tenía 3%, este tiene 1%, acá tiene el premolar, segundo premolar con tres raíces. Si bien es una clase de números, es matemática, pero ustedes se tienen que ir haciendo algún tipo de cuadrito, de algún apuntecito, y saber la diferencia que hay entre el premolar superior, el primer premolar superior y el segundo premolar superior, donde tienen uno con una raíz, otro con dos raíces, qué porcentaje tienen. El primero tiene más porcentaje de tres conductos, el segundo tiene menos porcentaje. El primer premolar es unirradicular, un porcentaje no tan grande. El segundo premolar superior tiene un gran porcentaje, un 90% de unirradiculares. Bueno, todos esos números los tienen que ir tratando de que se le graben en la cabeza. Acá tienen otra vez que parece que fuera un molar, con los dos conductos por vestibular y el conducto palatino. Otra vez es más parecido a un molar, esa forma de apertura es más parecido a un molar que a un premolar. Acá también vayan mirando en las radiografías, no se cansen de mirar radiografías. Nosotros se aprende así en odoncia, mirando y observando radiografías de los segundos premolares, tres raíces, tres conductos. Tres raíces, tres conductos. Cuando ven que algo no les parece, saquen otra radiografía para hacer una diferenciación. No puede haber un diente con varios periodontos como hay acá, ¿ven? Acá hay varios periodontos, acá hay uno, acá hay dos, acá hay una raíz, acá hay otra raíz, acá hay otra raíz. Está bien, son años de mirar radiografías, pero mirando radiografías es como se aprende. Acá hay una raíz, acá hay otra raíz y acá hay otra raíz. ¿Está? Otro premolar de tres raíces y acá las desviaciones del eje dentario. Tiene un parecido al anterior, tiene un porcentaje interesante de raíces rectas, 37,4.
Si juntamos entre desviaciones y distal, curvas y encorvaduras hacia distal, también tendríamos como un 30%, por eso les puse esa raya roja. Las desviaciones del eje dentario con curvas hacia bucal son peligrosas porque nosotros no las vemos, y los acodamientos hacia tampoco los vemos. Esta es la peligrosa, porque tanto para vestibular como para bucal no vemos. ¿Ah? Y acá las bayonetas y las pseudobayonetas con un porcentaje del 7%, que no es mucho, porque eso se ve. Curvas y encorvaduras, las raíces vestibular con curva apical hacia mesial. Miren cómo está la curva esta, hacia mesial, es una curva bastante severa. Miren acá, otra curva hacia mesial, curvas hacia mesial, mesial, no distales. Mesial se ve muchas veces. Curvas hacia curva apical, curvas y encorvaduras. Ahí vayan a mirar qué es curva y qué es encorvadura. Fíjense, la curva y la encorvadura. La curva es apical y la encorvadura es toda la raíz. Y acá las curvas apicales en gancho o anzuelo, hacia distal. Es tan severa que parece un gancho. Esto le dimos todo el año pasado, y si quieren escuchar el teórico, el martes que viene lo voy a volver a dar para cuarto año. Curvatura hacia mesial. Cuando ven esto, hagan una disociación para ver bien cómo está esa curvatura. Miren acá, curva apical, hacia mesial, hacia distal, está toda encorvada, encorvadura, toda la raíz está encorvada. Encorvadura mesial, encorvadura hacia distal, toda la pieza dentaria. Y así podemos mirar hacia mesial. Ustedes tienen que hacer premolares, así que fíjense lo que están por hacer. Fíjense que no se metan en hacer algo que les cueste mucho o que sea muy complicado. Bueno, el jefe de endodoncia, el jefe de trabajos prácticos de endodoncia les va a decir, o me van a ir a preguntar a mí, ¿les dejo hacer o no le dejo hacer esto a mi alumno? Y ahí, bueno, esto es complicado de hacer porque hay que tener instrumentos bastante flexibles. Engancho o anzuelo es una curva bastante severa. Hay que pasar esa curva, hay que alivianar esa curva y hay que obturar esa curva. No solamente es limpiarla, conformarla y obturarla. Curvatura hacia mesial. Acodamientos, pueden ser acodamientos simples, cuando forma un solo ángulo, acodamientos simples. Acá está el acodamiento simple. Miren este acodamiento, esta curva y forma ángulo directamente. Cambia la dirección bruscamente. Acodamiento simple, cambia la dirección. Acodamiento simple, hace un ángulo, cambia la dirección. Cambia totalmente. También acá, acodamiento simple, otro acodamiento simple, pero ya tiene una pequeña curvita ahí. Hay que ver, hay que tener mucho cuidado. Y acodamiento doble en bayoneta. Hace un ángulo y otro ángulo acá arriba. Se da en premolares esto, aunque no lo crean, se da. Miren acá, se trata, obviamente que se trata. Pero hay que tener cuidado. Acá. Acodamientos dobles, hace una curva, hace un ángulo, hace otro ángulo y sigue. Raíces en S itálica, son muy elegantes porque da una vueltita así muy linda, como una S itálica. Raíces en S itálica, no hace ángulo, sino que es una curvatura muy suave. No son difíciles de tratar, esta sí es más difícil de tratar. Hay que tener cuidado, chicos, porque acá se rompen muchos instrumentos. Hay que tener instrumentos muy flexibles, hay que hacer un acceso radicular muy temprano, hay que tener mucho cuidado. Hay raíces en S itálica, esta es muy fácil de tratar porque es apenas, ¿no es cierto? Apenas. Estas son muy difíciles de tratar.
curvas y supercurvas. Estas son sencillas, digamos así, son itálica, curva hacia vestibular. Cuando ustedes tienen esto que parece que tuviera una escarapela acá en la punta, tienen que sacar tienen que hacer una disociación de raíces, no disociación, sí, cambiar la angulación, la regla de Clark, porque esto se llama, ustedes ya lo habrán visto en cuarto año, imagen en claraboya. Esto es una curva severa y ahora la vamos a ver si tengo la radiografía. Esto quiere decir que la curva se nos vino para adelante, y hay superposición de imágenes. Esto está paramesial, paravestibular o parapalatino. Miren, a ver si tengo la imagen. No, parece que no. Entonces, acá terminamos. Entonces, cuando a ustedes les aparece esto que parece un botón en la punta, no hay raíces que terminen como un botoncito. Esto es una curva que se nos vino hacia vestibular, curva apical hacia vestibular y les da una imagen en claraboya. Si ustedes no hacen toman una radiografía con otra incidencia, van a llegar con el instrumento o con la limpieza y la conformación hasta un punto y van a dejar toda esta curvatura sin limpiar. Con esto vamos a terminar porque ya empezamos con premolares inferiores. Si alguien tiene algo que decirme, lo que quieran, algo para preguntar, lo que quieran, no tengo ningún problema. No sé, ¿están todavía o ya se fueron todos? También podría ser eso, que ya no hay más gente. Sí, parece que hay 100 por lo menos. Es importante. Yo les digo una cosa, yo sé que estas clases son extremadamente densas y pesadas. La única que parece que nos gustan son los que hacemos endodoncia, porque nos gusta conocer lo que estamos haciendo y dónde estamos haciendo. Yo les recomiendo que ustedes lean un poquito la endodoncia del año pasado, porque todos estos temas van a entrar en el parcial, más todo lo que están dando los jefes de trabajos prácticos. Entonces van a entrar los premolares en el parcial, si bien tenemos tiempo y todos los temas que vayamos dando, pero también van a entrar todos los que están dando los jefes de trabajos prácticos con los Power. Pero más que todo eso, yo les pediría que vayan viendo, que vean un poquito los apuntes del año pasado, para que se refresquen un poquito la memoria, porque la verdad que nos quedamos no muy bien del año pasado con lo que tuvimos que dar, con lo que tuvimos que acortar, tanto en trabajo como en material, en estudio, en los parciales fueron un desastre. Si bien hay notas muy buenas, muy altas y la gente promocionó, pero promocionó porque se copiaba. Y bueno, este año las cosas volvieron a la normalidad y gracias a Dios han cambiado. Todo lo que necesiten, a mí me encuentran todos los martes y los jueves desde 7:30, 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde seguro. No tengo ningún problema en volverles a explicar todo lo que quieran, el día que quieran. Estamos para eso. ¿Está? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta o nos vamos despidiendo y buen fin de para todos? Los escucho, chicos.